aquí vamos a incorporar un axioma también, pero estábamos trabajando más dentro de la geometría. Y ahora en este tema vamos a, como quien dice, irnos un poquito hacia el costado y acomodar algunas cosas que hemos visto en la matemática previa, quizás, la vamos a ver formalmente de otra manera, a los efectos de el concepto de función, de relación, función, y en este caso un tipo de función que es la biyectiva. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Y porque nosotros vamos a estudiar, o vamos a definir, los movimientos, a los cuales los vamos a llamar transformaciones rígidas, ¿no es cierto? Los movimientos en el plano o en el espacio, como una transformación biyectiva del espacio, pero no cualquiera, sino una muy especial, ¿no es cierto? Aquella biyectiva que cumpla una serie de requisitos para poder decir que es una rígida o un movimiento, ¿sí? Así que por eso nos vamos a salir un poquito de la geometría para incorporar este concepto que lo vamos a usar luego en la geometría, ¿sí? Transformaciones biyectivas y rígidas es el tema 3. Vamos a comenzar por las transformaciones biyectivas. Alguno de ustedes ya tiene la noción porque ha cursado la matemática previa el año pasado, o porque en el secundario ha tenido un buen secundario donde le han dado bien el concepto de función, ¿no? Y entonces ya tal vez sabe que es una transformación biyectiva, pero lo han visto desde el punto de vista bien formal de la matemática. A ver, ¿quién me dice qué es una transformación biyectiva o una función biyectiva? ¿Quién sabe? ¿Uno? Aquella función que es inyectiva y sobreyectiva. Bien, esa es la formalización dentro de lo que es la matemática de las funciones. Se hace una clasificación de funciones y entonces las clasifican en inyectivas, en sobreyectivas, y si cumple esas dos simultáneamente se las llama biyectiva. Ese es el concepto de transformación o función biyectiva. Ahora, pero claro, primero tiene que ser función, ¿no? Porque una función es una relación también especial, no cualquier relación, porque relacionar elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto o con elementos del mismo conjunto, que es el caso que nosotros vamos a trabajar, uno puede hacerlo como quiera. Basta que defina en qué consiste esa relación. Ahora, cuando uno quiere que sea una función, ya le exige ciertas condiciones a esa relación para que no sea cualquiera, sino sea una función. ¿Y cuál es la condición que uno le exige? Y le exige que todo elemento del conjunto en el cual uno está trabajando, donde define esa relación que quiere que sea función, tenga su respectiva imagen en el conjunto, y no solamente que tenga, sino que esa imagen sea una, ¿no es cierto? Existencia y unicidad de la imagen de todo elemento del conjunto. Entonces, esa es la condición para que sea función, ¿sí? Y después uno dice, bueno, si yo quiero que sea inyectiva, la relación la relación entre los elementos tiene que ser uno a uno. Esa es, digamos, la intuición que me queda de la definición formal. ¿Qué quiere decir uno a uno? Que no puede haber dos elementos del conjunto que estén relacionados, o perdón, dos elementos que estén relacionados con el mismo. Porque ahí ya sería la relación 2 a 1, o 3 a 1, ¿no es cierto? Y entonces, hay que tener en cuenta que eso significa inyectividad. Toda función que la relación es 1 a 1. Cada elemento tiene una única
imagen o un único correspondiente, o se relaciona con un único elemento. Y luego viene lo de sobreyectiva. Sobreyectiva tiene que ver, aquí, la inyectividad tiene que ver con que el dominio de la función tiene que ser el conjunto. Todo el conjunto. Porque todo elemento, cada elemento, que es lo mismo, tiene que tener su imagen y esta debe ser única. Luego, la sobreyectividad quiere decir sobre, cubre todo. Es decir, cuando uno tiene el conjunto, tiene lo que se llama el conjunto de dominio y el conjunto codominio. Entonces, cuando uno habla de sobre, es porque el codominio coincide con el conjunto imagen. Y eso quiere decir que todo elemento del conjunto debe ser imagen de un único elemento del dominio, ¿no? Bueno, básicamente nosotros vamos a trabajar así, dando la definición, porque no todos saben que es inyectiva, es sobreyectiva y ese tipo de cosas. Entonces no nos vamos a preocupar por eso y vamos a decir lo mismo, pero lo vamos a decir con una definición que resuma esas dos cosas. ¿Dónde vamos a definir una transformación inyectiva? Vamos a definir en el espacio omega o en cualquier subconjunto del espacio omega, que puede ser un conjunto finito o un conjunto infinito, como el omega, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos un subconjunto X de omega y tenemos una transformación mu, habíamos dicho que mejor dicho, no estamos diciendo, no habíamos dicho, creo que ahora lo vamos a decir. Las transformaciones biyectivas las vamos a simbolizar con las letras griegas minúsculas, y en general cuando hablemos de una cualquiera la vamos a llamar mu, y para hacer diferentes como podríamos llamar otra letra y ya es distinto, o podríamos llamar mu sub 1, mu sub 2, mu sub 3 y listo. Y vamos a abreviar transformación biyectiva como TB, así, transformación biyectiva. Cada vez que digamos TB, significa transformación biyectiva. Esa es una convención que vamos a hacer a los efectos de ser más sintéticos simbólicos. Y entonces, cuando definimos una transformación en un subconjunto de omega X, vamos a decir que esa transformación es biyectiva si verifica esas dos condiciones que yo les decía, que surgían de ser inyectiva y sobreyectiva. Cada elemento X de X tiene por mu una única imagen en X. Esto asegura el concepto de función. Es decir, que sea función. Y la segunda me va a asegurar la inyectividad y sobreyectividad. Cuando cada elemento de X es imagen por mu de un único elemento de X, eso estoy diciendo, ya estoy asegurando que la relación va a ser 1 a 1, y que todo elemento va a tener imagen, y todo elemento va a ser imagen de un único. Todo elemento va a tener imagen, y por la primera va a ser única, y aquí todo elemento va a ser imagen de un único elemento. ¿Está claro? En definitiva, cuando yo vaya a ver si se cumple una o dos, yo tengo que ver justamente eso. Tengo el conjunto. No puede haber ningún elemento del conjunto, ya sería la negación del para todo, que no tenga imagen, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí ya no se cumple la primera. Porque cada elemento tiene que tener. Y no solamente tiene que tener, sino que tiene que ser único. Pero si alguno no tiene, listo. Ya no es una función en X. Será una función en un subconjunto de X, pero yo estoy definiéndola en X, así que son. Y la segunda, tengo que preocuparme de mirar que no puede haber elementos en el conjunto X que no sean imagen de nadie. Bien, entonces si yo encuentro alguno que no es imagen de ningún otro, entonces ya tengo el contraejemplo para decir que no se cumple la 2. ¿Se entiende? Bueno, están medio dormidos, parece. Y si no se cumple ni uno ni otro, digamos. Y, a ver,
justamente, está buena la pregunta, porque esa es una de las cosas que por ahí el estudiante de primer año, primer cuatrimestre, recién venido del secundario, le cuesta, porque no maneja la lógica, ¿no es cierto? Porque yo estoy diciendo, tiene que cumplirse 1 y 2. Y cuando yo digo y, es una conjunción. Y para que una conjunción sea verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. ¿No es cierto? Entonces, si no se cumple una de las dos, listo. Ya ni me interesa averiguar si se cumple la segunda. ¿Para qué? Es como decir, a ver, yo voy a un aviso de trabajo que decía, se necesita persona menor de 25 años y mayor de 21, por decir que sea mayor, pero que no pase de 25. ¿Sí? Y después dice, bueno, que sepa computación, que sepa inglés, no sé qué cuántas condiciones más, ¿no? Hoy en día los avisos son bien exigentes, salvo esos que son medio truchos y que son estafas, ¿no es cierto? Entonces, y yo tengo, vamos a exagerar un poco, 40. ¿Me presentaré? Tengo, No, tengo todos los otros requisitos, pero tengo 40. Y no tiene sentido que me presente, porque ahí me están diciendo que yo, peor todavía cuando dice excluyente. Es decir, cuando no dice excluyente, podría yo intentarlo, porque capaz que dicen que este tiene todos los requisitos, ¿no? La edad nomás, y 40, y bueno, vamos a ver. Pero si dice excluyente, sonamos, y es como esto, ¿ves? Es como yo digo, si no se cumple uno, chao, es excluyente, tiene que cumplirse las dos. ¿Se entiende ahora? O sea, cuando yo quiero ver que sí lo es, sí o sí tiene que cumplirse las dos. Cuando yo quiero ver que no lo es, basta con que alguna de las dos no se cumpla. Porque la conjunción requiere que las dos se cumplan. ¿Se entiende? Para el que hizo la pregunta. Sí, sí, profe, se entiende. Así Gracias. que entonces, cuando vayan a decir que no, solo limítense a ver, salvo que la consigna les pida que digan si se verifican o no todas. ¿Sí? Que muestre que no se verifiquen las dos. Entonces ahí sí. Pero si me dicen decida si es o no una transformación biyectiva, lo que yo hago es ver si no se cumple la 1, chao. Yo, por ejemplo, muchas veces uno puede ver que la 2 es la que no se cumple y la 1 sí se cumple. ¿Para qué me voy a gastar mostrando que se cumple la 1 cuando puedo ir directamente a la 2 y mostrar que no se cumple la 2? Porque si yo muestro que se cumple la 1, luego eso no me alcanza para decir que no es. Entonces tengo que ir a la segunda y estoy trabajando innecesariamente. Ahí es donde está el ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer así? Entonces, ¿qué sentido tiene trabajar de más? ¿Quién trabaja de más, a ver, hoy en día? Nadie, ¿no es cierto? Es como decir, a mí me dicen que tengo que cumplir 8 horas y yo quiero cumplir 12. No hay nadie que haga eso, ¿no es cierto? Uno quiere cumplir la menos cantidad de horas posible. Está peleando porque diga, no, pero si la jornada tendría que ser de 6, porque el sueldo, qué sé yo. Entonces, hay que trabajar lo justo y necesario. Y uno hace eso cuando uno piensa, cuando uno no trabaja en forma mecánica, ¿sí? Cuando uno analiza el qué voy a hacer, y entonces una vez que tengo claro, digo cómo lo voy a hacer, y el cómo depende del por qué. ¿Por qué me voy a poner a verificar la primera si yo veo que la segunda no se cumple? ¿Entienden? Bueno, esas son recomendaciones siempre que yo les hago cuando hice esa trilogía del qué, el cómo y el por qué. Si ustedes se acostumbran a trabajar así, van a aprender bien y les va a ir bien, les aseguro. Bueno, entonces, los elementos de Mu, cuando uno habla de una relación, los elementos de esa relación, que después puede ser función, son pares. Porque yo estoy diciendo,
este elemento se relaciona con esto de la forma mu de x, igual a lo que quiera decir. Entonces, mu de x igual a y. Estoy diciendo, el elemento x se relaciona con el y a través de mu. ¿Sí? O digo, el y es el correspondiente de x por mu. O digo, y es la imagen de x por mu. ¿Sí? O digo, x es la preimagen de y por mu. Bueno, hay toda una serie de equivalencias que uno puede decir cuando define una información en relación de quiénes son los que se relacionan. Entonces, eso es una cosa que el estudiante confunde también. Los elementos de mu son pares. En este caso, pares de qué van a ser si yo estoy trabajando en un subconjunto de omega. ¿Qué cosa van a hacer esos x y? ¿Puntos? Puntos. Porque los elementos de omega son puntos. Ya lo hemos dicho con el axioma 1. ¿Está bien? Entonces esto van a ser pares, es un par de puntos si es un elemento de mu. Es un conjunto. El mu va a ser un conjunto de pares de puntos. Donde cuando yo diga x, y, eso significa que la imagen de x por mu es y. Entonces ahí veis, yo digo, si yo digo que el par pertenece a mu, esto es equivalente a decir que la imagen de x por mu es y. Esto es lo que se llama, lo que ustedes conocen, f de x igual a y, en la matemática, ¿no es cierto? Generalmente cuando uno habla de función le llama f de x igual a y. Y ahí uno dice, y es función de x. Bueno, acá estamos diciendo lo mismo, pero los x y son puntos. Así que entonces cada vez que queramos relacionar elementos, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a decir quién es el par del conjunto, o vamos a decir esto que es la notación funcional. Y ahí aparecen las distintas formas de expresar este conjunto, porque este es un conjunto, y entonces, ¿cómo lo podemos expresar? Y como un conjunto, si el x es finito, como un conjunto de pares por extensión. Entre llaves doy todos los pares que son elementos de esa mu. O en forma funcional, es decir, diciendo quién es la imagen de quién a través de mu. El mu de x igual a y significa y es la imagen de x por mu. O bien, cuando es un conjunto finito también acá, ¿no es cierto? Como la parte de pares ordenados, el diagrama de Venn. El diagrama de Venn era un diagrama gráfico que permitía, de alguna manera, indicar, ¿no es cierto?, en un cierto gráfico, quiénes estaban relacionados con quién a través de una flecha, ¿no? Entonces, son las tres formas de expresar una transformación biyectiva, que es un conjunto de pares, cuando el x es finito. Cuando el x es infinito, son e. No me queda más otra que expresarlo por comprensión. Eso ya lo sabéis, ¿verdad? Bueno, acá están justamente eso, las formas de expresión, de expresar una transformación biyectiva. Como un conjunto de pares, cuando el conjunto es finito, mediante notación funcional, y esto puede servir para infinitos, porque yo aquí diré cuál es la relación, mediante una fórmula, una condición, lo que quiera, y mediante un diagrama de estos dos, decíamos el primero y el último, siempre sirven para conjuntos finitos. Y esta de la del medio puede ser para finitos o para infinitos. Bueno, ejemplo. Y aquí está, ¿qué nos pueden pedir? Dada una cierta transformación en un conjunto, que me van a dar, por supuesto, dado un conjunto y una transformación definida en ese conjunto,
decidir si es o no una transformación biyectiva. Entonces yo tengo que ver si se cumplen o no se cumplen las dos condiciones que exige la definición. Acá está un ejemplo. Acá está el conjunto A, B, C, D, y aquí hay una cuestión implícita de los conjuntos. ¿Sí? Si bien nosotros decimos que cuando yo hablo de puntos A, B, y eso A, B significa nombre para esos puntos, ¿sí? Cuando yo lo estoy expresando en un conjunto por extensión, ya automáticamente, por la convención que tenemos de conjuntos, ¿no es cierto? Estos puntos son distintos. ¿Por qué? Porque uno no repite los elementos cuando los expresa por extensión. El A se lo pone una sola vez, por más que el A esté más de una vez, pongámoslo en el conjunto, si uno quisiera. ¿Sí? Entonces, es implícito eso que el A, el B y el C y el D, cuando se escriben dado un cierto conjunto, estamos hablando de que son puntos distintos, cuando lo expresamos así. Y ahora defino un mu. Mu sub 1 igual, ¿ve? Acá está como pares ordenados. AB, BA, CD, DA. Entonces, esta es la transformación que estamos definiendo en este conjunto X, porque estamos dando los pares de esa transformación. Y esta sería la notación funcional, es decir, el mu sub 2 lo estoy expresando de forma funcional. La imagen de A por mu sub 2 es B, la imagen de B por mu sub 2 es C, y la imagen de C por mu sub 2 es A, y la imagen de D es D. Bueno, y si yo quiero hacerlo por diagrama de Venn, este mismo conjunto, puedo definir esta, la mu sub 3, ¿ves? Decían, ponemos los puntitos encerrados en algo que me dé la idea de que este es el conjunto, ¿no es cierto? Y entonces ahí estoy uniendo con flechas los elementos que se relacionan. Y la convención es que de donde sale la flecha es el elemento del dominio, y donde llega la flecha es el correspondiente elemento imagen en la transformación. ¿Sí? Cuando yo estoy diciendo la flechita va de A y B, es lo mismo que decirme que el par AB está en mu sub 3. ¿Está claro? Y entonces acá queda definida dando la flechita. Es como un diagramita de flechas, ¿no? O por ahí, alguno capaz sabe, es lo que por ahí llaman un grafo. ¿Sí? Porque es una cosa gráfica. Bueno, la pregunta sería, a ver, decida si el mu sub 1, mu sub 2 y mu sub 3 son o no transformaciones biyectivas. Dadas estas tres, a mí me pueden preguntar eso. Y entonces, aquí es donde, a ver, yo vengo a mu, y habíamos dicho, ¿qué es lo que me tiene que quedar claro? Es que cada elemento de X tiene que tener su correspondiente en imagen en X, y esta tiene que ser 1. Entonces, lo primero que tengo que ver es si el A, el B y el C y el D tienen imagen. Y para ello tendrían que estar como primera componente, porque estos son los que decimos elemento y esta es la imagen. Entonces, el A está, el B está, el C está y el D está. ¿Sí? Así que todos tienen, pero tiene que ser una única, ¿no es cierto? Entonces, el A tiene que tener como único elemento de imagen el B. No podría haber el A de vuelta acá, porque si no ya tendríamos dos imágenes distintas y eso no. Pero además dice la otra, cada elemento de X tiene que ser imagen por mu de un único elemento de X. Entonces ahí tengo que mirar las segundas componentes. El A está, el B está, el D está, pero el C no está. ¿Ve? Entonces, ¿cuál no se cumpliría, por ejemplo? ¿Cuál de las dos condiciones no se cumpliría? Si yo digo que el C no está como imagen
de nadie. Sobreyectiva. La segunda condición. No hablemos de sobreyectividad, sino, ¿qué tiene que ver con la sobreyectividad? Pero es la segunda, dice. Entonces, todo elemento de X debería ser elemento de segunda componente, pero aquí yo veo que está el A, que está el B, el A se repite, el D, pero el C no está. Entonces yo podría decir directamente, no es una transformación biyectiva porque no se cumple la segunda, ya que el C que pertenece a X no es imagen de ningún elemento de X. O existe el C perteneciente a X tal que la imagen de cualquier X de X nunca es C. Es distinto de C. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Ahí está el contraejemplo, diría. ¿Sí? También, fíjense, ahí ya podemos ver lo siguiente, fíjense, que el A se repite. Y aquí, según lo que dice la condición, dice, todos tienen que estar y una única vez, como primera componente, diría la primera. Y la segunda diría, todos tienen que estar como segunda componente una única vez. Porque aquí, fíjense, yo tengo el D tiene como imagen al A. Y el B también tiene como imagen al A. Y ya sabíamos que el B y el D, ¿cómo son? Al comienzo lo dije. ¿Cómo son estos puntos? Distintos, ¿no? Entonces aquí yo digo que el A, que es un elemento de X, es imagen de dos elementos distintos. Entonces, fíjense que tampoco se está cumpliendo la segunda parte de la segunda condición, porque tiene que ser imagen, ¿no es cierto? Tiene que ser imagen, pero esa no puede ser imagen de dos distintos. Tiene que ser imagen de un único. Y aquí estamos diciendo que el A es imagen de dos puntos distintos. ¿Eso no? Ya no es la relación 1 a 1. La relación aquí es 2 a 1. Entonces no se cumple la segunda condición. ¿Está claro? Volvamos a recordar. Decía, cada elemento de X tiene que tener una única imagen por mu en X. Y la segunda decía, cada elemento de X tiene que ser imagen de un único elemento de X. Y aquí estamos diciendo, esa no se cumple la segunda parte porque el A es imagen de dos distintos, ya no es imagen de uno. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces acá lo mismo, lo único que cambia es que acá tengo que mirar, en lugar de mirar las primeras componentes, aquí también es lo mismo, como esto es equivalente a esto, entonces yo voy a mirar esto primero, cada elemento que está acá. Está el A, está el B, está el C y está el D, todos tienen imagen. Ahora tendría que ver si es única. Entonces la imagen de A es B y no hay ningún otro que sea correspondiente de A. La imagen de B es C y no hay ningún otro elemento que sea imagen de B. Y así puedo ver que todos tienen una única. Vamos a la segunda. Vamos aquí. Está el A, está el B, está el C y está el D. Y además están una única vez. Con lo cual este está cumpliendo con ambas condiciones. Todo elemento de X tiene una única imagen X y todo elemento de X es imagen por mu sub 2 de un único elemento de X. Y lo mismo haríamos acá. Entonces, acá, ¿qué tengo que ver? La flechita equivale a decir cuál es el par, ¿no? Aquí el A va al B quiere decir que el A tiene imagen. Sale flecha de A, tiene imagen. Sale flecha de B, tiene imagen.
Sale flecha de C, tiene imagen, sale flecha de D, tiene imagen. Todos tienen. Veremos después si es uno. Ahora, de dónde llega la flecha, a dónde llega la flecha indica que ese es imagen de alguien. A B llega una flecha, así que B es imagen de alguien. A C llega una flecha, así que C es imagen de alguien. A D llega una flecha, así que D es imagen de alguien. Y aquí a la no llega ninguna flecha. ¿Qué significa eso? Que no tiene imagen. No, 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 no. Que A no es El imagen de significa nadie. que él sea imagen de alguien. A no es imagen de nadie. Eso, que A no es imagen de ningún otro. Entonces, ahí sonó la segunda condición, ¿ve? Todo tiene que tener imagen y todo tiene que ser imagen, dice la segunda. Entonces aquí el A no es imagen de nadie. Así que ya no se cumple la 2. Pero también hay otra situación, fíjense, ¿cuántas flechas llegan a B? 2. 2. Entonces quiere decir que B es imagen de ¿quién? De A y de D. De A y de D, es decir, hay dos que tienen la misma imagen. ¿Cuál es la que no se cumple? La segunda condición, porque dice, todos tienen que tener una única, esa es la primera que es función. Todos tienen imagen. Ahora, no hay uno que tenga dos imágenes distintas, no. Pero sí hay uno que es imagen de dos distintos. La segunda condición dice, tiene que ser imagen de un único. ¿Lo ven? Y así uno puede modificar situaciones. Por ejemplo, yo podría haber hecho esto acá. Yo le mando la flechita acá. Y ahí no tendría problema, el A es imagen también. Pero aquí está el problema, que aquí hay dos que tienen una misma imagen. Y eso no puede ser porque la relación tiene que ser 1 a 1. Y aquí hay 2 a 1. Bien. Entonces, cada vez que ustedes vayan a decidir si es una transformación biyectiva, tienen que fijarse en ambas condiciones. Y primero hay que analizar a ver qué significa cada una de ellas y en la forma práctica significa decir de que todo elemento del conjunto tiene que estar, si es en los pares ordenados, como primero componente y tiene que estar una única vez. Y todo elemento del conjunto tiene que estar como segunda componente y también tiene que estar una única vez. En cuanto yo veo que no esté, o que esté más de una vez, ahí voy al contraejemplo que me permite decir, esta no se cumple. Bueno, por supuesto que cada vez que trabajamos con algún concepto dentro de un conjunto, tendríamos que decidir cuándo son iguales dos elementos de ese conjunto, porque como yo estoy trabajando con nombres, probablemente, ¿no es cierto?, me dé la situación de que yo diga A y B y sean iguales. Como ocurría con los puntos, bueno, aquí me puede ocurrir con el conjunto de las transformaciones biyectivas. Yo tengo dos biyectivas, mu sub 1 y mu sub 2, y definidas de una cierta manera, y yo tendré que decir, ¿y cuándo puedo decir que son iguales? Y entonces ahí aparece una definición que se la dan en la matemática, que básicamente es lo mismo. Las transformaciones van a ser la misma cuando la imagen de cualquier X del conjunto sean iguales para todo X. ¿Sí? Evidentemente, yo para poder decir de que dos transformaciones son iguales, lo primero que tengo que ver es que estén definidas en el mismo conjunto. Si no están definidas en el mismo conjunto, chao. Ya no pueden ser iguales. Por eso estamos diciendo transformaciones biyectivas en X. Si una es en X y el otro es en Y, donde Y es un conjunto distinto de X, chao, ya no puedo hablar de que sean iguales. ¿Sí? O si los conjuntos no son los mismos. Entonces, cuando estamos definidos en el mismo conjunto, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Ya que siempre vamos a hablar de transformaciones definidas en un conjunto. Si decimos que están definidas en el mismo conjunto, podremos hablar de que se cumple o no se cumple. Entonces,
Esto es básico, es decir, tiene que dar la misma imagen cualquiera sea el X. Si alguna de las dos da una imagen distinta para el mismo punto, listo, ya en la negación de esto, ¿ves? Si yo digo que esto es distinto, como este es un sí, solo sí, yo puedo decir que este es distinto. Ya claro, ¿verdad? Acuérdense que es una equivalencia en la definición. O sea, si yo sé esto, entonces puedo afirmar esto. Y si yo sé esto, entonces puedo afirmar esto. Y la negación será, si esto es distinto, entonces esto es distinto y recíprocamente. Si hay algún X para el cual este es distinto, entonces este ya no es igual. Bueno, Profe, disculpe, sí. y con respecto, ¿puede ser o sea, el diferente nombre del conjunto en vez de llamarlo X, llamarlo Y, pero tener los mismos elementos? Bueno, pues entonces, claro, si yo digo que X, y a mí me lo dan, y yo tengo que verificar que si son distintos o no. Si son iguales, pues simplemente estoy hablando de un nombre distinto para el mismo conjunto. ¿Está bien? Es como que yo diga, a ver, sea X el conjunto de los naturales. ¿Sí? Y después digo, sea Y el conjunto de los enteros positivos. ¿Son distintos esos conjuntos? Me estoy yendo a la matemática, pero a los efectos de que ustedes, como conocen bien eso, se den cuenta. ¿Son distintos? No. No. Son No. iguales. Así que el conjunto X y el conjunto Y es el mismo. Lo estoy llamando de distinta manera, nada más. Uno lo estoy llamando como naturales y el otro lo estoy llamando como enteros pares. Justamente los naturales, como enteros positivos. Justamente los naturales son los enteros positivos. Porque los enteros se forman a partir de agregarle a los naturales el cero y los naturales, digamos, opuestos a los naturales, que serían los enteros negativos. ¿No? ¿Se entiende, verdad? Entonces ustedes lo primero tienen que verificar si me dan los dos conjuntos distintos, si son o no son iguales, para poder hablar de si las transformaciones son o no iguales. Si son distintos, listo, yo ya digo que esas transformaciones son distintas. Porque están definidas en conjuntos totalmente distintos. Seguro que voy a encontrar algún punto para el que ni siquiera está definida una de las transformaciones, porque el punto no pertenece al conjunto en el cual se define esa transformación. ¿Me entienden? Bueno, si yo tengo una transformación mu, siempre puedo encontrar su transformación inversa. Y si la mu era biyectiva, la inversa también lo va a hacer. ¿Y cómo se define esa transformación inversa? La vamos a definir como aquella transformación que hace justamente lo inverso que hace la mu. Y la simbolizamos con mu a la menos 1. Esta es simplemente una simbolización, una notación. Cuando decimos mu a la menos 1, el menos 1 no es exponente, sino es simbología. Es una forma de decir el inverso o la inversa de la mu. Y entonces, quiere decir que si definimos como aquel que hace justamente lo inverso, o lo opuesto de eso, entonces yo digo que mu de x es igual a y, sí, solo sí, mu a la menos 1 de y es igual a y. Se invierten los elementos, ¿no es cierto? Si el par xy pertenece al mu, el par ix pertenece al mu a la menos 1. ¿Está bien? Es cambiar dominio por imagen. Y cambia la función a su inversa. Ejemplo, por ejemplo, si yo tengo el x igual a bc y defino mu de a, la imagen de a es b, la imagen de b es c y la imagen de c es a, entonces aplicando la definición como la imagen de a es b, puedo decir que la imagen de b por mu a la menos 1 es a. Y así sucesivamente. Como esto es igual a c, entonces la de c por mu a la menos 1 es d. Y entonces quiere decir que la mu a la menos 1 va a ser el par AC, BA y C. Si uno mira como pares ordenados, ¿cuál sería este? Sería el AB
y entonces el BA está acá. Aquí sería el BC, entonces el CB está acá, y aquí sería el CA, entonces el AC está acá. ¿Ve? Permutamos, y eso es la inversa. En forma de diagrama de Venn, sería decir, acá esta es la transformación mu, y entonces yo puedo decir que esta es la Mollman mu. Fíjense, la flecha va de A y B, aquí la flecha va al revés, de B a A. Aquí la flecha va de C a A, aquí va de A a C, y aquí va de B a C, y aquí va de C a B. Bien, como estamos trabajando dentro de un conjunto uno puede tener subconjuntos, ¿no? Todo conjunto tiene subconjuntos, salvo que sea, no, inclusive el vacío tiene un subconjunto. ¿Quién es el subconjunto del vacío? A ver. Si yo tengo un conjunto vacío, ¿quién sería un subconjunto del vacío? ¿El mismo vacío? El mismo vacío, es el 1. ¿Sí? Y si yo tengo un conjunto cualquiera, ¿el vacío es subconjunto de él? Sí. Sí. Sí, el vacío es subconjunto de cualquier conjunto, ¿no? Así que dado un conjunto siempre voy a tener subconjuntos en él. Y algunos van a ser propios y otros van a ser no propios, digamos, porque van a ser igual a él, por ejemplo, ¿no? Todo conjunto es subconjunto de sí mismo, así que ahora cuando yo digo subconjunto propio es porque está incluido, pero no es el conjunto, no es igual al conjunto. Entonces, si yo tengo un conjunto A, entonces aquí cabe preguntar, y tengo una transformación biyectiva definida en X, ¿cuál será la imagen de un conjunto A? Y bueno, la lógica dice que la imagen de un conjunto no va a ser más que el conjunto de las imágenes de sus puntos, por la transformación mu en cuestión. Entonces, eso es lo que estamos dando como definición aquí. La imagen de un conjunto A, subconjunto de X, donde se define una transformación biyectiva, no son más que los Y que pertenecen a X, para los que existe el X que pertenece a, y la imagen de X es el conjunto formado por las imágenes de sus puntos. Ejemplo, si tengo y tengo esta transformación definida en biyectiva, por supuesto, definida en X, y tengo este A solo formado por B, C, por A, B y C, que ya vemos que está incluido en X, entonces la imagen de A va a ser el conjunto formado por ¿quién? Por la imagen de A, por la imagen de B y por la imagen de C. Como yo tengo definida la transformación, ya sé quién es esta imagen, busco, la imagen de A es B, la de B es A, y la de C es D, así que este sería el conjunto imagen del A en la transformación mu. ¿Está bien? Es simplemente calcular las imágenes de sus puntos y escribirlo como conjunto. Bien, vamos a incorporar dos conceptos para las transformaciones biyectivas, y es el concepto de punto fijo y el concepto de conjunto estable. Para eso hemos definido la imagen del conjunto. Un punto fijo. Intuitivamente, ¿qué quiere decir fijo? Si yo diría que algo está fijo, ¿qué diría? No se mueve. Está estático. Exacto. Seguro. No se mueve, que sigue siempre en el mismo lugar, ¿no es cierto? Que está estático, como decía su compañera, es equivalente intuitivamente a decir que algo es fijo, no se mueve. ¿Sí? Entonces, la idea esa en las transformaciones, un punto va a ser fijo por una transformación mu, cuando la imagen del punto sea el mismo punto. Aplico la transformación y al punto no le pasa nada. ¿Está bien?
Como decir, si algo está bien fijo, yo por más que le quiera empujar, que se mueva y no se va a mover, porque está bien, está, digamos, fijo, ¿no? Entonces, eso es el concepto de punto fijo. Cada vez que nosotros veamos que un punto tiene como imagen, por una transformación biyectiva, a él mismo, entonces eso se llama punto fijo. Cuidado, hay que expresarse bien. Generalmente el estudiante siempre dice punto fijo. Y eso está incompleto, ¿no? Cuando yo hablo de punto fijo, tengo que decir primero algo más. ¿Por quién o en quién es fijo? ¿En qué transformación es fijo? ¿Sí? Así que cuando vayan a hablar de punto fijo, y lo mismo con conjunto estable, siempre tienen que decir completo. Punto fijo por mu. Donde mu es la transformación. Porque si no, yo estoy diciendo las cosas a media y entonces yo le puedo decir, está mal eso, porque yo pongo otra mu y en esa mu no es fijo. Si ustedes no me dicen por qué transformación, y yo puedo decir después agregar la transformación que se me ocurra y justamente de malo que soy, ¿no es cierto? Voy a agregar una en la cual no es fijo. ¿Cómo que es fijo? Mire. ¿Se entiende? Cuidado. Así como decir, el más grande. Y ya, bueno, aquí ya se entiende que es River, pero, ¿no es cierto? Lo de Boca van a decir que es Boca. Entonces yo si quiero que quede claro quién es el más grande es River, tengo que decir. ¿Ah? Para que el de Boca salte y diga, no, el más grande es Boca, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, si yo digo solo el más grande, los de Boca van a decir, sí, señor, el de más grande de Boca iba a tener razón. Pero no aclaré quién era el más grande. Acá lo mismo, la transformación tiene que estar bien definida cuando yo digo que es fijo, para decir, es fijo en esta o por esta transformación. Y lo mismo con conjunto estable. Cuando yo digo estable, a ver, intuitivamente, ¿qué significa estable? En el lenguaje común, que lo escuchamos todos los días. El dólar permaneció estable, el tiempo es estable. ¿Qué significa eso, intuitivamente? Que no sufre cambios. Que no cambia. ¿No es cierto? Que no cambia. Bueno, es la misma idea aquí. Estable significa que yo le aplico la transformación y a él, al conjunto no le pasa nada. Eso no quiere decir que haya movimientos, haya cambios en su asignación de puntos como imagen de los puntos del conjunto. ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando yo digo que el dólar permaneció estable, me refiero a un determinado tiempo, ¿no es cierto? Durante un día, durante un mes, durante un año, como ocurre aquí en la Argentina. Durante un año permanece estable. ¿Ah? Mentira. No permanece estable ni unas horas. Entonces, la estabilidad puede significar que yo digo estable durante el día, pero en el transcurso bajó, subió y pasaron cosas, pero en definitiva el resultado final, al final del día, fue el mismo valor. Acá lo mismo. No quiere decir que el A se va a transformar en A, el B en B y el C en C. Lo que ocurre es que cuando yo transforme a sus elementos, el resultado tiene que ser el mismo. No importa si el A se transformó en otro, pero de tal manera que el conjunto no cambió. ¿Se entiende, verdad? Entonces, por ejemplo, este conjuntito, ¿ve? Yo tengo que va a ser la imagen de cada uno de sus puntos, y el A se transformó en B, ¿ve? No se transformó en A. El B en A y el E en E. El único que se transformó en sí mismo fue aquí el E. Sin embargo, el resultado es el mismo conjunto, así que entonces yo digo que es estable. Por supuesto,
Si yo tengo que un conjunto tiene todos sus puntos fijos en una transformación biyectiva mu, ¿cómo va a ser ese conjunto? Estable. 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 ¿Está bien? Esa es una proposición. Si un conjunto tiene todos sus puntos fijos por una transformación mu, entonces es estable por esa transformación. Claro, porque el A se transforma en A, el B en B y así sucesivamente, entonces siempre voy a obtener el mismo conjunto. Y bueno, por supuesto, si no es estable es porque cuando yo haga la transformación a cada uno de sus puntos, cuando le aplique la transformación a cada uno de sus puntos, el resultado sea distinto. Aquí era ACE y aquí me queda ADE. ¿Sí? Perdón, BCE y aquí es ADE. Nada que ver con el B, por lo tanto, no es estable. Bueno, probablemente también algunos ya han visto el concepto de componer transformaciones o funciones. Composición. La composición no es más que aplicar sucesivamente las transformaciones. ¿Sí? Se define para dos, pero se puede componer más de dos. Intuitivamente, esto de aplicar sucesivamente, ¿qué les trae a memoria a ustedes aquí de las cosas así cotidianas que ustedes conocen? Una muy simple. A ver, alguien que tiene que tomar 2 ómnibus para llegar a la universidad, o cuando iba a presencialidad, o cuando iba a hacer su plan. ¿Quién? ¿Hay alguno que tiene que tomar los ómnibus? Yo. Bueno, Sí, profe. bueno, ahí tenemos una cosa de decir transformar, composición de transformación. La primera, no sé qué línea, te llevó desde tu casa o desde tu barrio hasta el centro, por ejemplo. Y luego, en el centro, otra línea te llevó desde el centro hasta la universidad. En definitiva, con esas 2 líneas, vos fuiste desde el centro hasta la universidad. Desde tu casa hasta la universidad. Pero primero vos fuiste hasta el centro y ahí recién te agarró la otra línea y te llevó a la universidad. Eso es la composición. No es más que una aplicación sucesiva de transformación. La primera te transformó llevándote desde tu casa hasta el centro. Y la segunda, a vos que ya estabas en el centro, o sea, el resultado de la primera, lo agarró y lo transformó y lo llevó a la universidad. Entonces, la composición te permite saber cuál es la imagen en la transformación, ¿no? En este caso sería vos, pero en el predio de la universidad, el resultado de esa composición. Ahora, vos podrías haber hecho lo siguiente. Otra persona podría haber hecho lo siguiente. Un medio de transporte propio, ¿y qué hace? Directamente se va desde la casa hasta la universidad. ¿Ambas cosas son equivalentes o no? Sí. Son equivalentes, ¿eh? O sea, el resultado de esta composición me da otra transformación que va a ser equivalente a esa composición. ¿Está claro? Bueno, justamente la definición está dada de esa manera, fíjense. Si yo tengo 2 transformaciones biyectivas en un mismo conjunto X, volvemos a eso, ¿no? Siempre tiene que estar en un mismo conjunto. Y yo tengo que defino una tercera que va a ser igual a la composición, ¿no?, de estas 2. Y aquí hay que ver cuando la notación es mu cerito sigma. Este cerito significa composición. Vendría a ser el símbolo de la operación composición. Y haciendo una operación de conjuntos. ¿Y cómo se lee esto? Que sigma compuesta con mu. Siempre se lee de adelante hacia atrás. ¿Sí? Sigma compuesta con mu.
Si aquí estaría sigma y aquí estaría mu, se le diría mu compuesta con sigma. Y entonces decimos que se aplica las transformaciones sucesivamente. Entonces yo estoy componiendo sigma con mu, primero aplico sigma y al resultado le aplico mu. Así se define, ¿ve? Esto es típico, esta es una cuestión muy usada en la vida diaria. En la industria, por ejemplo, en serie, cuando se trabaja en serie, hay todo un proceso donde la materia prima entra y se va transformando sucesivamente a través del uso de máquinas, por ejemplo, en otra cosa distinta. La siguiente máquina toma eso y lo transforma en otra cosa distinta, y por ejemplo así entra chatarra en un lado y sale un auto en otro lado, a través de ir aplicando múltiples transformaciones a esa materia prima que yo estoy. ¿Sí? ¿Se entiende entonces lo que es la composición? Se aplica primero en el orden en que se lee sigma compuesta con mu, se aplica primero sigma y a ese resultado se aplica mu, y esa es la imagen de X en la transformación sigma compuesta con mu. Así que no es nada del otro mundo, hay que tener clara la definición y punto. Por ejemplo, si yo tengo mu sub 1 y mu sub 2 y quiero hacer mu sub 1 compuesto con mu sub 2. Entonces, por ejemplo, quiero ver cuál es la imagen de A en la composición de mu sub 1 con mu sub 2. Entonces, ¿cómo según la definición? Aplicado, bueno, aquí está. Aplicado a el mu sub 1 compuesto con mu sub 2 aplicado a es lo mismo que aplicar primero mu sub 1 y luego recién mu sub 2. Entonces lo expreso según la definición, y aquí veo mu sub 1 de A, o sea, la imagen de A, ¿quién es? B. Y ahora voy con mu sub 2. Mu sub 2 de B, ¿quién es? C. En definitiva, en la composición mu, de mu sub 1 con mu sub 2, el A se transformó en C. Eso quiere decir que el par AC pertenece a la composición. Está acá, ¿eh? Y así hago con todo y cada uno de los elementos y puedo obtener la compuesta de las dos. Si haría al revés, mu sub 2 compuesta con mu sub 1, entonces vengo, por ejemplo, para el A se transformó en B, en A por mu sub 2. Y entonces ahora busco este A acá, y por mu sub 1 ese A se transforma en B, quiere decir que el par AB pertenece a la composición de mu sub 2 con mu sub 1. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Bueno, no se molestan que les diga chicos, ¿no? Porque mira, ¿por qué se cree que somos chicos? Nosotros ya somos grandes. Es una forma de decir, ¿no? Capaz que le digo alumnos mejor, para que no haya la susceptibilidad que le estoy haciendo que son niños. Bueno, acá está en forma gráfica, ¿no? Por ejemplo, dice mu sub 1 son las flechitas en rojo, mu sub 2 las flechitas en verde, y la compuesta va a ser en mostaza, mu sub 1 con mu sub 2. Entonces, vengo al A. El A se transformó en B por mu sub 1. Y ahora tengo que aplicar la verde. El B, según la flechita verde, se transforma en C. Quiere decir que el A se transformó en C por la composición. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Profe, disculpe, no se está viendo el gráfico, digamos. O sea, quedó ahí en las definiciones nomás. No sé qué me está pasando con la diapositiva, que tengo el gráfico pegado. Bueno, pero vamos a subsanar eso. Vamos a ir al GeoG. Debo tener el archivo ese donde hice la captura de pantalla para mostrarles. Y lo podemos hacer dinámico inclusive. Voy a tener que revisar porque no sé por qué no me están saliendo los gráficos.
A ver, vamos a ver. Ahí está, ¿ven? ¿Ahora lo ven? ¿O no? Yo veo la pantalla. No. No. Hacer así. Vamos a compartir de vuelta. Ahora. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Ahora sí, profe. Ahora sí. Entonces, parece que en la diapositiva algún problema tiene el gráfico, porque tengo que salir de la presentación, es decir, que me pueda permitir mostrar otra cosa. Bueno, acá tenemos, ¿ven? Decíamos, las rojas eran la MUSUB 1, las verdes eran la MUSUB 2, y la mostaza era la composición. Entonces, vamos con el A. El A por la MUSUB 1, que es la roja, se transformó en B, porque así está dicho por la flechita. Y luego tomo el B y ahora le tengo que aplicar la MUSUB 2, es decir, tengo que buscar la flecha verde y la B se me transforma en C por la MUSUB 2. Conclusión, el A se transformó en C, la flechita mostaza, por la composición MUSUB 1 con MUSUB 2. ¿Sí? Si yo hiciera el MUSUB 2 compuesta con MUSUB 1, entonces tendría que ver, a ver, el MUSUB 2 era el verde, ¿no? Entonces el A se transforma en él mismo, porque aquí hay un rulito, sale de A y vuelve a. Este es un punto. ¿Cómo sería el punto A en la MUSUB 2? Punto fijo. Punto fijo. La flechita sale de... ¿Está claro? Cada vez que ustedes vean un rulito que dice sale del punto y vuelve al punto, es porque ese punto es un fijo, en la transformación correspondiente. Entonces, aplico MUSUB 2 a A, el A se transforma en A, y ahora le tengo que aplicar la MUSUB 1, pero por MUSUB 1, que era la roja, el A se transforma en B. Quiere decir que en la composición, ¿no es cierto?, el A se transformó en B. ¿Está bien? Así que esa es la forma de componer. Es muy simple. Voy de acá, llego acá y de ahí hago un ejemplo de mi época debe ser, porque ahora ya no. Seguro que la mayoría va a decir, que usted me está hablando de 1900. Alguna vez nosotros cuando éramos chicos sabíamos ir al campo, porque quizás vivíamos en Salta, que la Salta era chiquitita y todo era campo. Y ahí había arroyos, había todo. Entonces por ahí uno tiene que cruzar un arroyo que no tiene mucha agua, pero que es medio ancho. ¿Y qué hacía? Como no tiene mucha agua y no quiero sacarme las zapatillas y las medias, busca una piedra, tira al medio y entonces hace pum, pum, y pasa al otro lado sin sacarse las zapatillas ni las medias. ¿Sí? Eso vendría a ser una cuestión de composición. Estoy aplicando un punto intermedio donde pueda transformar sucesivamente hasta llegar al otro lado sin problema, ¿no? Ese es el concepto de composición. Aplicar sucesivas transformaciones para ir de un punto a otro en la composición. Volvemos a la presentación. Bueno, propiedades de la composición. Bueno, aquí hay algunas propiedades de esta transformación-composición y ya lo estamos viendo recién de forma intuitiva, pero aquí la estamos formalizando. Es cerrado. ¿Qué quiere decir? Que esta operación, ¿no es cierto?, composición, en el conjunto de las transformaciones biyectivas es cerrada, quiere decir que la composición de dos biyectivas me da
una transformación biyectiva. Esta transformación va a cumplir con las dos condiciones que exige la definición para ser biyectiva. Es asociativa, es decir, si yo tengo 3, como la definición está dada para 2, entonces yo tengo que decir, ¿cómo hago para calcular? Entonces, gracias a que se puede hacer esto, yo puedo calcularla primero tomando estas 2 o primero tomando estas 2, no va a importar cómo asocie 2 de ellas para aplicar la composición y luego al resultado, como sé que es una biyectiva, le aplico de vuelta la composición con la otra y obtengo el resultado. Así que podemos asociar cuando tengo más de 2, podemos ir asociando y obteniendo el resultado, pero la asociatividad va a ser libre, o sea, yo puedo asociar como quiero. Tiene elemento neutro. Ya vamos, fíjense que cómo estamos relacionando con las cosas que ya conocemos, ¿no? Cuando estudiamos los números decían, la operación suma es cerrada en los reales, sí. ¿Es asociativa? Sí. ¿Tiene elemento neutro? Sí. ¿No? ¿Cuál era el elemento neutro de la suma? El 0. El 0. ¿No? El neutro significa que en la operación no modifica a quién se le aplica la operación. Entonces yo tengo un número A y le sumo el 0, A más 0 es A. Cualquiera sea A. Eso significa neutro. Para todo hay uno para el cual el sumarle significa nada, porque no lo modifica para nada, neutro. Cuando uno dice que es neutro, significa que no modifica el resultado. ¿Sí? ¿Cuál será el neutro? Y la llamada transformación identidad. ¿Y quién es la identidad? Esa ya la conocemos. ¿Cuál es la transformación identidad? Yo la llamo la transformación vaga, que no hace nada, deja todo tal cual. Entonces, si yo tengo un conjunto, cada punto de ese conjunto va a tener por imagen a través de id, ¿quién? Si no hace nada, le aplico a un X, y el resultado, ¿quién va a ser? X. O sea, esa es la definición de la identidad. La identidad, cuando ustedes estudiaban la función lineal, la identidad y igual a X significa que cada vez que tomo un X, el Y es el mismo. El X se transforma en X para todo X. Bueno, esa es la identidad. Entonces, y la identidad va a ser el neutro de la composición, porque como esta no modifica nada, en definitiva lo que va a quedar como composición va a ser lo que hace mucho, ¿no? Y como todo neutro, tiene la particularidad de ser la operación conmutativa. Es lo mismo que no siempre ocurre en la composición de transformaciones. No siempre cumple la propiedad conmutativa. Es decir, diríamos, no la cumple. Porque hay casos para los cuales se da, pero hay casos para los cuales no se da, por lo tanto, no tiene esa propiedad. Pero en cambio, cuando estoy trabajando con la identidad, sí. Es conmutativa y el resultado es nulo. Tiene elemento inverso, eso también han escuchado en el caso de los reales, ¿no es cierto? Tiene elemento inverso, ya lo vimos, la inversa de una transformación, y tiene la particularidad también de los inversos de que conmutan. Entonces, mu a la menos 1 compuesto con mu va a ser lo mismo que mu compuesto con mu a la menos 1, y el resultado tiene que ser el neutro, como ocurría en los reales también, ¿no? Si yo tenía el A, ¿cuál era el inverso aditivo de A? Aquí lo estoy poniendo a prueba, a ver qué han aprendido en el ingreso, o qué han aprendido ya en el secundario, o qué han aprendido ya en la introducción a la matemática, si es que ya están en ese tema. Menos A. El menos A, el opuesto. Vendría a ser el inverso aditivo, no es más que el opuesto. Entonces, el menos A, de tal manera que A más menos A me da... 0. El 0, que es el neutro.
Bueno, aquí tiene que ocurrir exactamente lo mismo. Fíjense que toda esta estructura que estamos haciendo acá es lo mismo que ocurre en el conjunto, y eso es importante que ustedes tengan en cuenta. No solamente en geometría, sino cuando vayan a ALGA, a hacer el segundo cuatrimestre ALGA, a lo mejor algunos ya lo han hecho, ¿no? Porque han hecho el año pasado introducción a la matemática y eso les permitió hacer ALGA, ¿no es cierto? Las estructuras que yo voy estudiando se van replicando en las matemáticas sucesivas, pero en otros contextos nada más, pero todo es lo mismo, ¿no? Entonces acá tenemos ley de cierre, asociatividad, elemento neutro, elemento inverso. ¿Sí? Esas son propiedades de la operación composición. Bueno, hay un tipo de transformación biyectiva que se va a denominar involutiva. Involución. A ver, a ustedes, ¿qué les sugiere el término involución desde el punto de vista de lo cotidiano? ¿Qué les significa a ustedes involución? Volver al principio. Volver hacia atrás. Involucionar es volver hacia atrás, ¿no es cierto? Y evolucionar es ir hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces son términos que se usan normalmente. Nosotros como país hemos involucionado, ¿no? Porque hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? ¿No? En lugar de evolucionar, hemos involucionado, ¿no? Vamos para atrás. Bueno, entonces la involución va a tener básicamente el sentido intuitivo ese. Una transformación va a ser involutiva cuando, si la compongo consigo mismo, el resultado es la identidad, es decir, vuelvo al punto de partida, ¿no? Transformo X en Y por mu. Y ahora le aplico nuevamente la transformación, porque estoy componiendo con ella misma, y entonces el Y se transformó en X, quiere decir que en la composición el X se transforma en X. Si eso ocurre para todo X del conjunto en el cual está definida mu, decimos que esa es una transformación involutiva, pero tiene que ocurrir que la mu no sea el id, porque si es el id, claro, como es el neutro, eso va a ocurrir siempre. Entonces no nos interesa la identidad, porque la identidad ya trivialmente cumple con eso. El id aplicado a X es X, y el id aplicado a X es X, así que, como siempre dejan tal cual, entonces vamos a llamar involutivas aquellas que, siendo distintas de la identidad, cumplen con que su composición es igual a la identidad. ¿Está claro, chicos? Entonces, si el X se transforma en Y, el Y se tiene que transformar en X. Tiene que haber como una especie de ciclo. Va y vuelve, ¿no? Para que el resultado sea la identidad. Entonces, cada vez que yo quiera ver si una transformación biyectiva es involutiva, primero tendré que ver que no es la identidad. Y para eso basta con que algún par sea tal que el elemento se transforme en otro que no sea el mismo. Entonces, el mu sub 1, aquí yo veo que esta no es la identidad, ya que el A se transforma en B, y B es distinto de A. Y ya no me importa qué es lo que pase con los otros. Esa sería la justificación de que esta no es igual a la identidad. Y ahora quiero ver si es involutiva, entonces tendría que componer y aplicarlo a todos y cada uno. Y acá está la cuestión de que tenemos que no ser mecánicos. Yo primero tengo que analizar antes de ponerme a hacer, porque probablemente el último par sea el que me va a dar el contraejemplo. ¿Para qué me voy a gastar haciendo los 4 primeros o los 3 primeros? ¿Sí? Entonces, si yo analizo un poquito, probablemente encuentre el contraejemplo. Si yo veo que no voy a poder encontrar el contraejemplo, ahí recién empiezo, porque ya estoy seguro que me va a dar
involución. ¿Está claro? Primero analizar, entonces, yo entro a mirar los pares y ahí me voy a dar cuenta si es que hay alguno en el cual el resultado de componer mu sub 1 con mu sub 1 que no sea el mismo elemento. ¿Sí? Y entonces voy y doy el contraejemplo. Para poder decir que es involutiva, todo elemento, porque esta es una igualdad de transformaciones, fíjense, dos transformaciones son iguales según la definición que dimos, si para todo X del conjunto X, esta aplicada a X es lo mismo que esta aplicada a X. ¿Ve? Por eso está acá, ¿ve? El A es igual a I de A. El B, que era la imagen de la composición, es I de B, I de C. Entonces, como para todo X de X, la composición aplicada a X es lo mismo que la identidad aplicada a X, entonces puedo decir que estas dos cosas son iguales y por lo tanto la transformación es involutiva. Fíjense aquí, ¿ven? Yo no me puse a hacer el A, el B, el C y el D. Directamente, cuando empiezo a analizar, miro, probablemente hubiese sido, y así tendría que quizás buscar, el D, que esto sí se cumpla y que este sea el que no se cumpla. En el caso del segundo, pero a veces pasa acá, entonces ¿para qué me voy a gastar haciendo todo el resto si no tiene sentido? Entonces acá voy directamente, existe el B, de tal manera que es un punto de X, de tal manera que cuando calculo la imagen en la composición de mu sub 2 consigo mismo, el resultado me da D, que es distinto de B, que es la imagen por I. Como hay un puntito para el cual las imágenes son distintas, no se cumple la definición de igualdad y por lo tanto digo que estas no son iguales y en consecuencia no es involutiva. ¿Quedó claro, chicos? Voy a intentar decirle no chicos, porque me parece medio, no decirle chicos. Quedó claro. Entonces, es importante que yo me esté visualizando primero analizar, pensar un poquito y recién ir a ponerme a justificar. Porque no tiene sentido trabajar de más, ¿no? Bien, aquí agregamos otras propiedades relacionadas con las transformaciones biyectivas y los conjuntos, ¿no? Como estamos trabajando con una operación de conjunto, entonces nos preguntaríamos, diríamos, y bueno, ¿qué pasa con las transformaciones biyectivas? Con respecto a las operaciones de conjuntos o las relaciones de elementos con conjuntos. Y entonces acá está la respuesta basada en propiedad. Las transformaciones biyectivas van a preservar la pertenencia. Es decir, si yo tengo inicialmente que un punto pertenece a un conjunto, cuando le calculo la imagen a ese punto por una transformación biyectiva, esa imagen tiene que pertenecer a la imagen del conjunto. Eso significa preservar la pertenencia. Preserva también las operaciones de unión y de intersección. Bueno, esto es lo mismo, pero lo mismo que esta, no tendría sentido ponerlo porque esto es aplicado a la inversa. Si la inversa era una biyectiva, entonces no, ni siquiera hace falta, porque ya aquí lo estamos diciendo cualquiera. ¿Sí? Pero sí la unión y la intersección. Es decir, si yo tengo dos conjuntos y le aplico una transformación biyectiva a una unión de ellos, va a ser lo mismo que primero aplicarle a cada uno de ellos y luego unir las respectivas, los respectivos conjuntos de imagen. Y lo mismo para una intersección. Y como ya sabemos que, digo ya sabemos, pero a ver si se acuerdan ustedes, en el apuntito está de lógica que les dejé. Hay otra operación que no la estoy dando acá, de conjuntos, que es la operación diferencia, ¿verdad?
Y si hablamos de diferencia, hay otra que se llama la diferencia simétrica. Y después tenemos el complemento. Pero vamos a la diferencia. Si yo, porque todas ellas están basadas en la diferencia. Si yo defino diferencia de conjuntos, por ejemplo, A menos B, ¿quién sería A menos B? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Serían los elementos que están en A pero no en B? Bien, exacto. Los elementos de A, pero que no pertenecen a B. Y entonces, ahora, ¿quién era el complemento de un conjunto con respecto a otro conjunto? Si yo digo complemento de A con respecto a B, ¿quién sería? Serían todos los elementos que no pertenecen a A. ¿No es cierto? Los elementos de B que no pertenecen a A. Entonces, fíjense lo siguiente, y esto de hecho es así, se prueba, que nosotros siempre podemos expresar la diferencia de conjuntos como una intersección, usando el complemento. Así que por eso no está dada como propiedad, porque es consecuencia de esta. Entonces, como consecuencia de esta, y lo que nosotros sabemos, el complemento y a las definiciones de cada una de ellas, podemos decir que las transformaciones biyectivas también preservan, lo podemos justificar, la diferencia de conjuntos. ¿Está bien? Así que, y la complementación, por supuesto, porque la complementación también se puede escribir como diferencia de conjuntos. Entonces, de hecho, en el librito, si ustedes han leído el texto, seguro va a aparecer en algún momento eso. Y probablemente la profesora aplique el mu a una diferencia y haga la diferencia de los mu, y ustedes dirán, ¿y por qué? Si esa no hay ninguna propiedad, es consecuencia de esto. No lo demostró porque es una cuestión de la teoría de conjuntos que ustedes teóricamente deberían saber. Pero acuérdense entonces, las transformaciones biyectivas preservan también la diferencia. Estas van a ser útiles, estas propiedades van a ser útiles, sobre todo esta, cuando yo esté calculando imágenes de una transformación biyectiva, pero definida en un conjunto no finito. ¿Sí? Ahí voy a necesitar esto. Porque como el conjunto no es finito, yo voy a tener que definirla, esa transformación biyectiva, por partes. ¿Sí? A ver, ¿qué función que ustedes conocen está definida por partes? ¿O qué significa definir una función por partes? ¿Se acuerdan o no? La función por rama es la que está definida por partes, y cada parte tiene sus condiciones, o sea, cada rama. ¿La función qué? Por ramas o por partes. No, esa es una forma de definir, pero ¿qué función conocida por ustedes se define por partes? ¿O qué significa definir por partes? ¿La que tiene valor absoluto? El valor absoluto, esa es una función que está definida por partes. Definir una función por parte es particionar el dominio en subdominios donde la función se define de una manera distinta a la del otro subdominio. Y entonces dice, en lugar de tomar en los reales, en la función valor absoluto, ¿qué es lo que se hace? Dice, vamos a definir el valor absoluto por partes. Para los positivos o cero de una manera y para los negativos de otra manera. ¿Sí? Entonces separa el dominio, que es los reales, en los positivos unión el cero con los negativos. Y para cada uno de esos conjuntos define de distinta manera, ¿no? Da una fórmula distinta. Entonces, ese es definir una función por partes. Entonces, cuando yo tengo una unión, justamente, si al dominio de la transformación yo
lo separo, o si al conjunto cuya imagen estoy por calcular, yo lo separo en distintos conjuntos, donde la definición está definida de distinta manera, yo rápidamente puedo calcular las imágenes de esos conjuntos, ¿no? Porque ya sé cómo se define en general para esos conjuntos esa transformación. Justamente, cuando yo tengo infinitos puntos en un conjunto, y es complicado, ya no puedo definir ni por pares ordenados, ni por diagrama de Venn, ¿no es cierto? Porque son infinitos. Imagínense, ¿cómo voy a escribir infinitos pares ordenados? No puedo. ¿Cómo voy a hacer un diagrama de Venn de infinitos pares? No puedo, porque tengo que marcar la flechita y algunas no voy a poder hacer, porque si no me voy a pasar toda la vida haciendo flechitos, pero siempre me va a faltar alguna, siempre me va a faltar alguna. Entonces ahí aparece la necesidad de definir la transformación por comprensión. A nosotros nos va a interesar extender ciertas transformaciones biyectivas definidas en conjuntos finitos del espacio omega, extenderlas a otros conjuntos infinitos. Por ejemplo, si yo tendría dos puntos distintos, yo sé que esos dos puntos distintos determinan ¿qué cosa? Una única recta. Una recta. ¿Y cuántos puntos tiene una recta? Infinitos. Infinitos. Entonces, por ejemplo, y yo tengo personas alineadas, imaginemos que son muchísimas, y entonces es complicado, ¿no es cierto? Y entonces yo diría, bueno, y yo tengo aquí una relación que hay entre dos personas que están ahí. ¿Sí? Esa cumpliría, por ejemplo, la condición de ser biyectiva, esa relación. Pero yo quiero extenderlo ahora a todos los puntos de esa fila, a todas las personas de esa fila. Y entonces, a esto es lo que ya lo tenía como definida, como una transformación. Y al resto, ¿y qué hago al resto? Al resto no lo molesto. ¿Sí? En este caso dije alineada, pero les voy a dar un ejemplo mucho más gráfico. Supongamos que estamos en un parcial, y de hecho ha pasado cosas de ese estilo. Y hay dos personas que están cercanas, una cerca del otro, y están pasándose información. Yo como profesor, ¿qué hago? Puedo tomar la decisión de decir, vengan ustedes dos, entren en su examen, para ustedes el examen finalizó. ¿Está bien? Esa es una postura muy drástica. ¿Sí? Yo puedo darle la oportunidad de que sigan como diciendo, a ver, usted se me va a ir acá, y a esa persona la mando donde estaba sentado esa que estaba copiando con el otro. Y les advierto que traten de, en lo sucesivo, de no estar mirando al compañero, intentando que el compañero les pase, porque se supone que eran las dos que estaban haciendo eso. Y entonces fíjense que yo hice un intercambio, hice una transformación de decir, el A se va a B y el B se va al A. ¿Sí? Y ahora resulta que a los otros no los molesté para nada, porque los otros, no, salvo a una persona, a los otros no los molesté para nada, ¿verdad? Bueno, eso sería una forma de decir, de una transformación, donde todo el resto queda tal cual, y solo estoy intercambiando o definiendo una relación entre estos dos. ¿Sí? Normalmente eso es lo que se hace, como decía, yo tengo dos puntos y podría tener definido una transformación en el conjunto formado por sus dos puntos distintos. Y ahora digo, el A se transforma en B y el B en A. Y si yo quiero extender esa A toda la recta, por ejemplo, una forma de decir, es decir, bueno, ahora el dominio no va a ser este conjunto finito, sino va a ser el conjunto de todos los puntos de la recta. Entonces voy a decir, el A se transforma en B, el B en A, y para todo punto que no sea ni A ni B, el X se transforma en X. Y ya estoy extendiendo esa transformación a la recta, que es un conjunto infinito, ¿no es cierto? Donde
estoy definiendo por partes. Si el punto pertenece a este conjunto, al de A y B, se define así. Y si pertenece al complemento, se define de esta otra manera. Todos quedan igual. Esa es una forma de extender, y de hecho se hace mucho, se usa mucho eso en la vida diaria. Típico ejemplo son las encuestas, ¿no es cierto? El estudio de un grupo y luego extender a toda una población, ¿no es cierto? En el caso de las encuestas, preguntarle por qué candidato a votar, y después dicen, gana tal candidato, ¿no es cierto? A boca de urna se pregunta y hacen las proyecciones, y haciendo bien la muestra, a veces las proyecciones son bastante buenas, si es que hacen un estudio bien a conciencia, ¿no? O sea, un estadístico que sepa trabajar. Un médico que sepa estudiar una enfermedad, ¿no es cierto? Va registrando y dice, saca conclusiones, pero no para todos. Estudia un grupito y saca conclusiones para toda la población. Dice, esta enfermedad afecta más a los viejitos, como el COVID-19. Al comienzo afectaba a las personas mayores, ¿no es cierto? Y ahora resulta que aparecen otras cepas que afectan más a los niños. Y así, entonces, pero ¿cómo saben? No estudian a toda la población del mundo, estudian un grupo y sacan conclusiones. Esa es la idea de extender una transformación en un grupo pequeño a un grupo más grande. ¿Está claro? Sí, profe. Estoy volviendo hacia atrás, me parece, no me habían quedado. Transformaciones biyectivas en conjuntos biyectivos. ¿Sí? Entonces, la idea es esa, ¿ven? Si yo tengo un X finito, donde ya definí una transformación biyectiva de esta manera, y de repente yo quiero extenderla a todo el espacio. Y una forma sencilla de extender es eso, porque si yo estudié este conjunto es porque este conjunto es el que, como estadístico, considero que es la muestra con la cual yo puedo hacer extensiones a todo el conjunto de personas, y entonces digo, voy a estudiar a estos y al resto no los voy a molestar, ¿no? Y entonces, ¿cómo se decide eso? Es decir, voy a definir extendida al plano pi, por ejemplo, que esto se cumple hasta como tenía, y después digo que cualquier otro x del plano pi, ¿no es cierto?, va a transformarse en el mismo, ¿sí? Y listo. Entonces, esa es la manera de extender. Entonces, fíjense lo siguiente, pero resulta que ahora cuando yo quiera calcular imágenes de ciertos conjuntos infinitos en ese conjunto plano, espacio, donde yo haya podido extender la transformación, es complicado porque si está todo mezclado, es complicado aplicar la transformación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Uso las propiedades para poder hacerlo de manera mucho más eficiente. ¿Sí? Aquí vamos a ver el ejemplito con calcular. Fíjense, este es un finito, no hay problema. Pero estos conjuntos, ¿cuántos elementos tienen? El segmento y la semirrecta, ¿cuántos elementos tienen? Infinitos. 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 Y entonces imagínense cómo voy a hacer para calcular las imágenes. Y ahí es útil separar. ¿Sí? Separar para poder aplicar la definición correspondiente al conjunto en el cual estoy trabajando. Entonces voy a separar por un lado los que están en este conjunto, de los dos puntos A y B, y los que no están en ese conjunto, es decir, su complemento con respecto al plano donde estoy extendiendo. ¿Sí? Fíjense, entonces, acá, y aquí me dice A, B y el C. ¿Quién es C?
no me dice nada. Fíjense, es raro. Probablemente estoy... A ver. Sí, el C es distinto de A, entonces cae aquí. Entonces fíjense lo siguiente. Vengo y tengo 2 puntos. A y B nada más, que son los que se definen sus imágenes de una manera distinta a las que se definen en el resto. Entonces este AC yo lo voy a poder poner como el A unión el AC. Está claro que este conjunto es lo mismo que este. ¿Sí o no? Sí. Sí, Bien. sí, profe. Fíjense cómo estoy haciendo yo. Estoy separando de este conjunto los que caen acá y el resto. Y entonces, aquí voy a aplicar la propiedad. Este es simplemente por definición de unión. Esto es lo mismo que esto, porque la unión de esto me da esto. Y acá, entonces, la imagen de esta unión, por la propiedad, como preserva la unión, va a ser la unión de las imágenes. ¿Lo ven? Y entonces, resulta que esto, la imagen de este conjunto unitario no es más que el conjunto formado por la imagen de ese punto. Y aquí lo dejo tal cual, todavía no aplico nada. Esto porque definición de imagen de un conjunto, ¿no? Aquí estoy diciendo por qué estoy afirmando que esto es equivalente a esto, o de esto se concluye esto, por la definición de imagen de un conjunto. Es el conjunto formado por las imágenes de su punto. Entonces, el conjunto formado por mu sub 2 de A. Pero ahora yo ya sé quién es mu sub 2 de A. Vengo, busco acá, como caía, como era del conjunto AB, el A se transforma en B, así que este es B. Y aquí empiezo a pensar en las propiedades. Este conjunto es un subconjunto ¿de quién? De este, ¿verdad? Porque todos los puntos del segmento abierto en A y que pasa por C, son puntos que no son ni A ni B, ¿que no? O sea que están en el pi menos AB. Entonces, ¿cómo son esos puntos? Según la definición. ¿Cómo son? Según esta definición. Equivalentes. Como equivalentes. Cuando yo hablo de una definición de transformación biyectiva, yo digo que un punto se transforma en otro. Pero aquí me está diciendo que si el punto pertenece al pi menos AB, su imagen, ¿quién es? Aquí. Dice que si el X pertenece al pi menos AB, entonces la imagen de X, ¿quién es? X. Y entonces, ¿qué significa que la imagen de X sea X? Que el X sea... ¿Ve cómo no hemos captado? Y eso es lo que yo digo, ¿ves? Si uno no lee con anticipación, es difícil que uno capte lo que hace un ratito, nomás hemos estado diciendo. ¿Qué cosa se dice de X cuando la imagen de X por una transformación lineal es X? Que es un punto fijo. Es un punto fijo. Y si todos los puntos de un conjunto son fijos, ¿qué va a pasar con el conjunto? Por la propiedad que dijimos que se puede probar. Estable. Es estable, ¿ve? Entonces, gracias a eso, yo puedo decir que la imagen de este conjunto es el mismo conjunto. Y esa es la justificación. Porque como todo punto del segmento AC cae en este conjunto, entonces por definición para ese conjunto es fijo. Pero si todos los puntos del conjunto son fijos, el conjunto es estable por la transformación, entonces su imagen es el mismo conjunto. Y fíjense cuán rápidamente pude calcular la imagen de este conjunto que tiene infinitos puntos, gracias a que separé esto. Yo suelo dar el ejemplo que es muy gráfico también. Muchas veces
existen los actos del Día del Niño, ¿no es cierto? Y entonces yo soy del barrio y organicé para el Día del Niño, organicé una rifa y recaudé fondos para comprar juguetes para los niños. Y soy viejito, yo ya sigo con la idea de que hay niños y hay niñas, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hago? Separo los juguetes de acuerdo a que si son niñas o niños. Ya sé que los de ahora me van a criticar, van a decir, porque ahora hay niños, niñes y niñas, y entonces se dice niñes porque no hay género. Bueno, pero básicamente estamos en tiempo atrás, entonces yo me organizo y digo, en esta bolsa voy a poner los juguetes, o en este canasto, los juguetes para los niños, y en este canasto los juguetes para las niñas. Y entonces cuando venga a decir, a ver, los niños hagan fila acá, y los niñas hagan fila acá, y entonces le voy levantando el juguete y le entrego, agarro uno y le entrego, y ni siquiera miro, solamente meto la mano al canasto, saco un juguete y le entrego. Distinto sería si yo tengo un solo canasto donde están todos los juguetes, y yo quiero hacer esa distinción de darle a una niña un juguete que yo considero que es para una niña, por la creencia que se tiene, ¿no es cierto? Y voy a estar buscando, revolviendo ahí, y lo más probable es que el otro va diciendo, claro, esta debe ser hija de un amigo de él, por eso le está buscando el juguete más lindo, ¿o no? Y voy a tardar muchísimo más. ¿Por qué? Porque no separé. Bueno, esa es la idea de acá, hacer que el trabajo sea mucho más eficiente y más simple, separando los conjuntos en función de cómo está definida la función en cada una de esas partes. Entonces voy a ir separando en partes para que cuando le tenga que asignar el respectivo imagen, sepa claramente qué es lo que le corresponde. Y sea mucho más simple para mí el trabajo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Entonces, cada vez que quiera calcular en un conjunto infinito, lo que tengo que hacer es aprovechar esto para trabajar de manera mucho más simple. Y, por supuesto, para poder justificar cada uno de los pasos que hago, porque si no, es de prepo que me pongan esto así como está, y yo les diga, bueno, y les muestro, miren, ahí está, y ustedes sabrían qué es lo que estamos haciendo. Si yo les presentara así y no les diría nada, miren, ahí tienen, esta es la forma de calcular. ¿Qué me dirían ustedes? Entiendo casi nada, ¿verdad? Ahora, distinto es que yo les fui diciendo, miren, esto estamos haciendo por tal cosa, esto estamos mirando acá y diciendo me conviene hacer separar así, por la propiedad tal. Ahí ustedes van entendiendo, ¿verdad? Y entonces, por esa razón, yo les pido siempre que ustedes vayan justificando las cosas, porque esa es la forma de entender. Y cuando ustedes vayan a transmitir como docentes futuros que van a ser, van a enseñar de esa manera, van a enseñar de forma que el estudiante comprenda y no solo memorice o trate de memorizar cosas y repetir como autómata, ¿no es cierto?, lo que ustedes les propusieron sin entender absolutamente nada, que muchas veces ocurre en el secundario, y por eso en el secundario la matemática está odiada, ¿no? Porque encima le hacen mala fama. Matemática, uy, no, la vieja de matemática o el viejo de matemática es un hombre, ¿no? Y ya la estigmatizan a la matemática y al profesor de matemática, pobre, ni hablar. ¿O no es así? A ver, recuerden ustedes, el secundario, y más de uno debe estar diciendo la verdad que sí. Bueno, aquí esto es lo mismo, pero para una semirrecta, y entonces acá, aquí tengo los dos puntos, ¿ve? El A y el B. Y entonces no alcanza como acá con separar en dos. Porque aquí tengo, por un lado, saco el A, saco el B, para que estén separaditos eso. Y luego tengo que ver qué me falta. En una semirrecta me va a faltar el segmento abierto a B, y me va a faltar la otra parte, o sea, la semirrecta, desde B hacia
adelante, el sucesivo a B. Entonces, unión la opuesta de BA. Como yo tengo la AB, ¿no es cierto? El A y el B puedo poner usando esos puntos para el que me queda. Si no, podría decir la semirrecta BX, siendo X un punto tal que en el orden, todo eso hay que decir, ¿no? Pero puedo usar lo opuesto. Entonces con esto ya completé y hago exactamente lo mismo. Aplico la transformación ahora a las uniones y aquí ya digo, bueno, aquí me está faltando el mu. ¿Sí? Fíjense que aquí me falta el mu sub 2 de todo esto. Se me pasó. Y entonces, fíjense, después, considerando que este es mu sub 2 de AB, de vuelta, esto sería mu sub 2 de A, mu sub 2 de B, por definición de imagen de un conjunto, y este sería, aquí está bien, mu sub 2 de AB, unión mu sub 2 de la opuesta de BA. Y nuevamente acá, esto ya conocemos, es BA, y esto, como todos los puntos de este conjunto caen en este conjunto, son fijos, y por lo tanto, el conjunto es estable, la imagen de él es el mismo, y esto pasa exactamente lo mismo, y en definitiva, si ahora miro acá y digo, aquí me falta A, y aquí me falta B, pero aquí los tengo, así que puedo completar esto. Y aquí me falta B, pero lo tengo acá, así que puedo completar. En definitiva, esta va a ser la semirrecta AB. Quiere decir que mu sub 2 de AB es AB. ¿Qué puedo decir de la semirrecta AB por la transformación mu sub 2? Que es estable. Es un conjunto estable. ¿Está bien? Bueno, y acá, esto es finito. Aplicar la definición de inversa. Entonces, para la inversa yo tengo que ver primero cuál es la directa. Mu sub 2 de B es A, por lo tanto, mu sub 2 de menos 1 a la menos 1 de A va a ser ¿quién? B. Aquí me está faltando también. Como C pertenece a este conjunto, entonces el mu sub 2 de C va a ser C. Es un punto fijo, ya que para A y B nomás había diferencia. Y entonces el mu sub 1 a la menos mu sub 2 a la menos 1 de C de C, en consecuencia la imagen del conjunto AC va a ser este conjunto de imágenes, que va a ser el BC. Con lo cual, la imagen por la inversa del conjunto AC es BC. Bien, ya estamos sobre la orientación. Cuando hablamos de orientación, estábamos refiriéndonos a lo que de alguna manera intuitivamente ya lo dijimos cuando incorporamos el axioma 8, ¿no es cierto? El axioma 9 y el teorema de separación de los puntos de la recta y el teorema de separación de los puntos de espacio. El axioma 9, separación de los puntos del plano. Entonces, si yo tengo una recta como la negra, ¿no? Sabemos que en esa recta hay dos puntos distintos al menos, A y B. Y si tengo dos puntos distintos, puedo tomar uno como origen y tomar la semirrecta que tiene origen en A y que pasa por B. ¿No es cierto? Y el axioma 8 me decía que la recta era un conjunto para el que se podían definir dos órdenes naturales, uno opuesto del otro. Entonces nosotros podríamos haber elegido para la recta el orden en el que A precede a B. Y justamente esta semirrecta representa eso. El A precede al B y precede a todos los elementos de esta semirrecta. Es como decir, la flechita me está indicando cómo voy a recorrer el conjunto. Voy a recorrer desde A hacia B. Como en las calles. La flechita que me indica cómo voy a transitar en la calle. ¿Sí? Entonces, basta una semirrecta para definir el orden de los puntos de una recta. Y hay dos posibles, entonces puedo tener este otro. Voy a tomar la semirrecta de origen B que pase por A. Y entonces el sentido va a ser este. ¿Sí? Aquí estoy diciendo el orden en el que A precede a B, y aquí estoy diciendo el orden en el que B precede a A. Son justamente uno opuesto del otro. Y entonces puedo definir ese orden tomando una semirrecta de la recta.
basta entonces para orientar una recta, tomar una semirrecta en ella y entonces ya queda definido el otro. En el plano, para tener el plano, yo tengo ya la recta R con una semirrecta adoptada, como en este caso, y para tener un plano necesito, ¿qué cosa? Un punto fuera del plano, perdón, fuera de la recta. Entonces tomo el punto A y ya tengo este plano. Ahora, el punto A lo puedo elegir en cualquiera de los semiplanos en el cual ha quedado dividido el plano, ¿no es cierto? Con esta recta. Entonces, si tomo en este alfa que está aquí en este semiplano, entonces yo puedo recorrer los puntos del plano girando desde A hasta introducirme en el semiplano alfa. Entonces el par A alfa va a orientar el plano, porque este giro va a ser giro antihorario. Pero también podría hacerlo tomando el giro de tal manera que el A se introduzca en el semiplano que llamé acá. Y entonces este es el giro horario. Entonces hay dos posibilidades de orientar el plano de una semirrecta contenida en el plano, siguiendo sentido horario. ¿Sí? El par A alfa es equivalente al par AB, donde B es una semirrecta que va a estar de origen A, de origen A, y que pasa por A, como acá. Entonces, Profe, se Profe, lo escucha mal. no se escucha bien. sí, porque hay alguien no, bueno, vamos a quedar ahí porque ya estamos en la hora. Entonces, orientar una semirrecta necesito orientar una recta necesita un elemento que No un se plano escucha, profe. más ordenado, a alfa o a B, y para orientar el espacio, una terna. ¿Cuál es la terna? Ya tengo el plano, para irme al espacio me tengo que ir al punto del semi-espacio. Entonces la terna va a ser A alfa epsilon o A alfa epsilon prima, o bien las ternas A, B, C, donde A, B, C van a ser semirrectas de igual origen no coplanares. Estas dos son coplanares, para irme al espacio, esta no tiene que estar en el mismo plano. Y después tengo esta otra posibilidad. Y estas son las convenciones que se adoptan. Esta es la regla de la mano derecha, donde se pone el índice, el A, el medio en B, y entonces automáticamente este me da la dirección de C. La regla de la mano derecha, orientación positiva, dedo hacia arriba. ¿Sí? Me voy hacia el cielo. Yo soy muy bueno y cuando me muera asciendo al cielo. ¿Ah? Y en cambio esta es la orientación contraria de la mano izquierda, ¿no es cierto? Y entonces con la mano derecha no puedo poner esta orientación, sí o sí necesito usar la izquierda. Entonces esta es la llamada negativa, ¿no es cierto? Es decir, me voy al infierno, hacia el fondo, hacia el averno, hacia el fondo de la tierra, y no al cielo. Y es una forma, ustedes no lo crean que es arbitrario eso que estoy diciendo, ¿no? Es la cosmología y convenciones que tienen que ver mucho con eso. Entonces, los sistemas de ejes cartesianos tridimensional se toma de esta manera, digamos, con la regla de la mano derecha, como positivo, y lo de la mano izquierda como negativo, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista de la religión también es así. Así que no es tan casual. Bueno, la próxima clase continuamos con esto. Así que los dejo para que vayan a la clase respectiva. Ahora, no sé, el otro día hemos tenido problemas. Vamos a ver si ya entró la profe. Todavía no entró, la vamos a esperar para darle el rol de anfitrión y así no tenemos problemas supuestamente ahora, como lo tuvimos la clase pasada. No está todavía la profe, ¿no? ¿O está? Profe, ¿no es a las 11 la clase? 9:58, no, es de 8 a 10. No, digo la clase de práctica. Es a las 11.
La comisión 1, que está vinculada con nosotros,